Muy bien, ahora sí ya vamos a iniciar. Voy a admitir aquí a estas dos personas y ya comenzamos entonces nuestra, nuestra clase, ¿no? Eh, Como les decía recién, este es un tema que ya les había presentado en forma de tarea 2. No sé si ya tuvieron tiempo de darle una lectura al trabajo. Dicho sea de paso, recordarles que la tarea 1 es una tarea que vence este miércoles 19. Y es la primera tarea que habíamos habilitado con nuestras primeras clases también. Y a partir de este miércoles ya el espacio también ya va a aparecer para que ustedes puedan subir la tarea 2 que corresponde a esta unidad, filosofía árabe y judía. Nuestro programa nos pide hablar de los siguientes temas en filosofía árabe y judía. Primero, algo de contexto histórico, luego hablar un poco de lo que se conoce como filosofía islámica de Oriente, la filosofía en Al-Ándalus y también la filosofía judía. De forma particular, este apartado de la filosofía judía hoy no vamos a tocar de forma explicativa. Sí lo vamos a hacer con la tarea 2. Entonces vamos a centrarnos en forma genérica en ambas filosofías, pero de forma particular posteriormente nos centraremos a hablar de la filosofía árabe medieval, ¿cierto? Y comencemos por el contexto histórico. Aquí le estoy compartiendo una diapositiva, ¿no? Con una serie de ideas que sería interesante anotar, registrar. Esta es una especie de caracterización del pensamiento islámico y judío en conjunto. Y en primer término, partimos de lo que se conoce como la falta de originalidad. La falta de originalidad. Ahora, cuando hablamos de falta de originalidad, debemos entender nosotros que la filosofía árabe y judía ciertamente no surgen de manera autónoma como se había dado en la antigua Grecia, sino que más bien es una especie de configuración nueva, ¿sí? Pero a partir de una interpretación ya del pensamiento griego. Eso por un lado, es decir, hay una interpretación en la génesis del pensamiento o de la filosofía islámica y judía, hay una interpretación del pensamiento griego por un lado, pero este pensamiento griego ya influenciado por su relación con el cristianismo, la filosofía griega, digamos, y su relación con el cristianismo, y así también, y esto es un asunto muy importante, la filosofía islámica y judía están determinadas en gran manera por sus textos sagrados. El Corán, en el caso de los musulmanes, ¿verdad? En el caso de la filosofía islámica, y el Antiguo Testamento de forma particular para la filosofía judía. Es por eso que la bibliografía que nosotros estudiamos habla de una falta de originalidad en ese sentido, debido a que en su génesis entonces hay una configuración a partir del pensamiento griego.
Bueno, el segundo punto, que también tiene algunas ideas allí, que hace referencia a las obras griegas influyentes en el pensamiento islámico y judío, de forma particular la filosofía islámica o el pensamiento musulmán, que en este caso utilizamos como sinónimo, em, está influenciado entonces por las obras de Aristóteles, pero también por algunas obras de repente atribuidas a Aristóteles, pero que no corresponden realmente a ese filósofo, sino más bien pertenece a otro filósofo como Plotino y también Proclo. Por otra parte, está este pensamiento musulmán recibió fuerte influencia de Platón y de forma particular de dos obras. Hablamos de la famosa República y también la obra El Timeo. Otra característica en la formación del pensamiento islámico y judío es lo que ya venimos hablando. Hay una influencia del cristianismo en la formación de estas filosofías, en el sentido de que, digamos, eh, al igual que el cristianismo y su utilización de la filosofía, comparten entonces esa búsqueda de una interpretación racional de sus dogmas religiosos. Nosotros hemos visto en la clase anterior, ¿cierto? Con esa relación entre cristianismo y filosofía, cómo hubo esa búsqueda de una explicación racional digamos, de la doctrina cristiana o de los dogmas del cristianismo. Y en el caso del pensamiento islámico y judío, también comparte esa característica. Y es por eso que más adelante, ya en el siglo XIII y el siglo XIV, con el desarrollo y el auge de lo que se conoce como la escolástica, donde va a resaltar la figura de Santo Tomás de Aquino, va a ser de mucha utilidad las interpretaciones realizadas por los filósofos eh, árabes de Aristóteles. Entonces, tiene una buena influencia del cristianismo esta formación del pensamiento islámico y judío. Lo que les venía diciendo, tenemos en nuestra cuarta columna que habla de la confluencia en la escolástica, ¿no? Debido a que la filosofía judía, al igual que la islámica, entonces, como comparten desarrollos similares, como por ejemplo, digamos, con el pensamiento griego y también la búsqueda de una interpretación racional de la fe y en este sentido guarda relación entonces con el cristianismo. Todo eso va a hacer que estas tres tradiciones filosóficas o corrientes filosóficas del cristianismo y el islamismo y el judaísmo entonces van a confluir en lo que justamente más adelante vamos a desarrollar y que es la escolástica. Por último, y con respecto a los temas abordados por el pensamiento islámico y judío, encontramos de forma particular tres principales puntos. El primer punto es el que ya venimos hablando, ¿no? Ese vínculo entre la fe y la razón. Por otra parte, también se aborda la cuestión de esa conexión entre Dios y el mundo
y esa relación también entre el entendimiento y el alma. Para abordar estas cuestiones, por lo tanto, se apoyan en el legado filosófico griego como también en sus propias tradiciones religiosas, ¿no? Eh, entonces, estas son algunas de las características generales de la formación del pensamiento islámico y judío. ¿En qué sentido fue importante entonces la filosofía árabe en la Edad Media? ¿Hasta qué punto nosotros podemos hablar eh, de que la filosofía árabe fue de impacto en Europa en la Edad Media? Y ciertamente fue así por estos motivos en particular. Eh, es importante destacar en ese sentido, y como primer punto, que tanto los filósofos árabes, así como los filósofos judíos, entonces desempeñaron un rol, un papel sumamente importante en la transmisión del pensamiento de Aristóteles a Europa. Y ojo con este dato. Muchas veces nosotros presentamos a Aristóteles como uno de los filósofos de renombre, y de hecho que en el siglo XIII y en el siglo XIV la escolástica va a hacer uso de las ideas de Aristóteles. Y Aristóteles con el tiempo se va a convertir, entre comillas, de una expresión mía, como una especie de un filósofo eterno, atemporal inclusive, ¿no? Pero hay, hay una salvedad que debemos hacer, que ese conocimiento de Aristóteles en Europa fue gracias a la introducción de obras de filósofos árabes que hacían comentarios de las diversas obras, a su vez, de Aristóteles. Los árabes, muchísimo tiempo antes, habían absorbido las ideas, digamos, las diferentes obras de Aristóteles, y gracias a ellos, después con su incursión en Europa, porque históricamente debemos saber nosotros que los árabes incursionan en Europa a partir del siglo VIII, entonces ellos van a introducir entonces el conocimiento o el redescubrimiento de Aristóteles en Europa, y esto va a ser de utilidad, como les decía, para la escolástica de la plena Edad Media y también de la Baja Edad Media, es decir, de los siglos XIII en adelante. Ahora, ¿por qué es interesante entender este punto? Porque en Europa, a partir de los tiempos de Justiniano, que Justiniano es un emperador de mucho renombre, ¿no? De bastante renombre en el siglo VI, eh, pero Justiniano también tiene en su haber, digamos, de ese modo, el declive del pensamiento griego. ¿En qué aspecto? Porque justamente fue durante su reinado que se cerraron dos centros filosóficos griegos que seguían operando en Europa, y estamos haciendo referencia a la Academia Platónica y también al Liceo de Aristóteles, al Liceo Aristotélico. Eh, digamos, estas clausuras obedecen ciertamente también a ese creciente ascenso del cristianismo y el afán del emperador entonces de disminuir la influencia de las llamadas filosofías paganas. Entonces, ante este declive de la cultura clásica en Grecia, gran parte de la misma se traslada a lo que se conoce como Próximo Oriente,
donde fue entonces conocida por los árabes, inclusive a partir del siglo VII. Siempre estamos hablando, evidentemente, después de Cristo. Ahora, cuando los árabes comienzan a incursionar en Europa y comienzan a conquistar territorios, introduciéndose inicialmente en la región de la península ibérica, entonces también eh, comienzan a introducir las obras de Aristóteles que previamente ya habían traducido del griego al árabe, ¿no? Estas traducciones después van a llegar a Córdoba. Córdoba, en este caso, estamos ya hablando de un territorio islámico en la península ibérica, y a través de la península ibérica va a introducirse al resto de Europa, inclusive a través ya de versiones en latín, es decir, de versiones latinas, influyendo de forma particular en la Universidad de París, que era el centro cultural en esa época. Y en este contexto, aparecen dos filósofos a quienes hay que conocer y a quienes hay que registrar. Estamos hablando de Avicena y de Averroes, a quienes más adelante vamos a estudiar en diapositivas posteriores a esta, vamos a estar viendo. Pero básicamente el rol de Avicena y de Averroes fue más allá de la simple traducción y transmisión de las ideas de Aristóteles de forma específica, sino también de una reinterpretación de su pensamiento con un enfoque inclusive influenciado por el neoplatonismo. Es por eso que cuando las obras de Aristóteles se introducen en Europa, el mundo cristiano intelectual ve eso como una especie de peligro, porque ellos perciben eso como una amenaza, puesto que sostenían que en realidad estábamos ante reinterpretaciones y no, digamos, no de un pensamiento genuino de Aristóteles. Más allá de esta discusión, más adelante, algunos filósofos, dos de forma particular, Alberto Magno y también Santo Tomás de Aquino, van a encontrarle la utilidad del aristotelismo a la filosofía, a la teología cristiana, pero ciertamente no del modo como lo habían interpretado Avicena y Averroes, sino con una nueva interpretación. Pero más allá de esos debates, es innegable que el conocimiento de Aristóteles en Europa, o el redescubrimiento de Aristóteles en Europa, se produjo gracias a la transmisión de sus ideas o de la reinterpretación de sus ideas por parte de los filósofos árabes, de forma específica Avicena y Averroes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Comentarios? Sin comentarios, porque es muy interesante como esa influencia que tuvo en la, digamos, la cultura árabe, estos pensamientos. Así es, Damián, así es. Y ahora vamos a ver de forma particular ya algunos de los filósofos árabes. Aquí vemos, por ejemplo, la filosofía islámica de Oriente, porque hay dos grupos. La filosofía islámica en Oriente, ¿verdad? En la región de Oriente misma, la zona de Irak y alrededores, ¿no? Y por otra parte, tenemos la filosofía islámica en la península ibérica, o sea, en Al-Ándalus. Entonces hay dos grupos a quienes debemos identificar. Y en Oriente tenemos el caso de Al-Kindi.
Ese es un nombre a quien hay que registrar y posteriormente leer un poquito más sobre él. Al-Kindi, aquí les comparto un poquitito de sus ideas. Al-Kindi fue ciertamente del siglo IX, ¿no? Él fue un filósofo, también fue un matemático y científico. Es algo que le caracteriza bastante a estos pensadores. No eran dados solamente a una ciencia en particular, sino a varios, ¿no? Eran polímatas, como se suele decir. Al-Kindi justamente nace en el actual Irak y fue uno de los primeros en traducir entonces al árabe las obras de Aristóteles. Este trabajo de la traducción de las obras de Aristóteles, fíjense, estamos hablando del siglo IX, cuando eso en Europa eh, prácticamente Aristóteles es un perfecto desconocido. El interés principal de Al-Kindi era buscar esa especie de conciliación entre la filosofía de Aristóteles de forma particular con las verdades reveladas entonces en el Corán. Fíjense cómo hay esa búsqueda, ¿verdad? De vincular un poquito de forma armónica la cuestión de fe y razón, que es un problema que, como hemos visto en la clase anterior, era un problema recurrente en aquel entonces y en aquellos siglos. Hay un aspecto interesante que estuve leyendo justamente sobre Al-Kindi. En la tradición islámica hay una expresión que se llama kalam. Kalam se llama, se le dice esa expresión. Y básicamente es una especie de buscar principios teológicos a través de la dialéctica. Es decir, a través de las herramientas de la dialéctica, buscar principios teológicos, ¿no? Una especie de filosofía sierva de la teología, por decirlo así. Pero Al-Kindi era contrario a esa tradición, a esa idea, porque decía, por ejemplo, que había doctrinas como la cuestión de la creación del mundo y de las profecías que no podían ser validadas por la razón, sino por la fe, y que no tenía sentido intentar recurrir a la dialéctica para encontrarle una explicación a esas cuestiones. Es por eso que él hace una distinción en su teoría de conocimiento. Por un lado, habla de un saber humano, y en este saber humano, por ejemplo, él añadía lógica, matemática y filosofía, y hablaba también de la ciencia sagrada. Y la ciencia sagrada vendría a ser las verdades reveladas a los profetas, ¿no? Al-Kindi fue un filósofo, un pensador bastante completo que, como nos dice nuestra diapositiva, abordó cuestiones relacionadas con filosofía, matemática, astronomía, medicina, política e inclusive música. Aquí lo tenemos entonces a Al-Kindi. Es probable que no lo tenían registrado a este pensador, ¿cierto? Pero bueno, para eso estudiamos y para eso leemos, ¿no? Entonces, estamos hablando de los filósofos islámicos de Oriente. El siguiente pensador es Al-Farabi. Al-Farabi opera principalmente en el siglo X. Ciertamente que cuando se cierra el siglo IX, él tenía 28 años.
si vamos a ubicar así en términos territoriales donde él nació, probablemente nació en lo que es actualmente Kazajistán, pero se formó en Bagdad, en, en Irak, y ahí él estudió lógica, estudió filosofía, estudió matemática y también diversas ciencias. Al-Farabi, en este caso, se destaca por los comentarios a Aristóteles que solamente conocemos a través de referencias porque hoy en día se hayan perdido esos comentarios. Y también otras obras que sí conocemos, como por ejemplo esta titulada Concordancia entre Platón y Aristóteles, una especie de búsqueda también de conciliación entre estos dos filósofos griegos. Al-Farabi también escribió otras obras interesantes abordando temas diversos. Se destaca, por ejemplo, aquí Gemas de la Sabiduría. Gemas de la Sabiduría, por ejemplo, nos dice nuestro texto que es su obra más famosa y estudiada en Oriente. Y en filosofía política escribió también sobre la ciudad ideal y sobre el gobierno de la ciudad. Entonces, Al-Farabi en ese aspecto un pensador bastante completo. Bueno, aquí vamos a tener a uno de los más renombrados en términos territoriales. Nacería en lo que es actual Uzbekistán. Avicena opera ya en el siglo XI. Fíjense, no vivió mucho tiempo, según nuestros datos, 57 años. Y Avicena, a su vez, fue también un polímata, se destacó en diversas áreas del saber. Ahí nos dice, ¿no? Gramática, geometría, física, leyes, teología, y también de forma bien particular quiero resaltar esto, la cuestión de la medicina. Fue un área donde él se destacó bastante. Nuestro texto nos habla de que escribió unos 242 títulos, pero en su mayoría hoy en día se hallan perdidos y que cubrían todos los campos del saber prácticamente. Durante muchos siglos, esta obra, Canon de Medicina, fue una referencia, digamos, de uso continuo y, entre comillas, obligatorio para los que ejercían esta profesión. También escribió otros libros relacionados al tema, como por ejemplo el libro de la curación y libro de la liberación. Varios de sus comentarios a Aristóteles se tradujeron al latín y se introdujeron entonces en Europa. Hay varias obras de él, si leen de repente en internet su biografía, van a encontrar. Avicena puede considerarse uno de los filósofos más aristotélicos dentro de la filosofía islámica. Tal es así que su idea de felicidad humana era muy similar a la de Aristóteles. En ese aspecto, según Avicena, la felicidad humana se lograba con lo que se llama contemplación intelectual del ser necesario. Es una especie digamos, de práctica o de ejercicio
que lleva al sabio a estar por encima de los demás, que buscan bienes terrenales o recompensas en la otra vida. Hay una especie de una alineación de una vida mística y filosófica, ¿verdad? En Avicena. Vamos a volver a Avicena un poco más tarde. Lo que se destaca de él es que él hizo comentarios a las obras de Aristóteles y estos comentarios fueron traducidos al latín y así fueron conocidos en Europa, gracias a Avicena y a Averroes de forma particular. Pero Averroes no es de esta región, es de Al-Ándalus. Y por último, en la filosofía islámica de Oriente tenemos a Al-Ghazali. Él opera básicamente en el siglo XI, ¿no? El siglo XI. Él nace en lo que es el actual Irak. Cuenta la historia que él se desempeñaba como profesor en la Universidad de Bagdad, pero a sus 36 años experimenta una crisis existencial, una crisis personal que lo llevó a abandonar su carrera académica y se integró al sufismo. Si ustedes leen después el sufismo, una especie de ascetismo islámico, ¿no? Una vida caracterizada entonces por una rigurosidad, por una lucha contra el cuerpo, etcétera. Una especie de vida ascética para la purificación. Ahora, esto lo hizo durante unos 10 años aproximadamente Al-Ghazali y luego regresa a la localidad de Nishapur, nos dice la historia, ¿no? Y continúa enseñando hasta su muerte en 1111. Al-Ghazali es un nombre a quien también hay que registrar, porque él tenía una especie de una postura antifilosófica. De hecho, escribe varias obras. Quiero destacar, por ejemplo, Las tendencias de los filósofos, se llama una obra, y es una especie de resumen de las filosofías de Al-Farabi y también de Avicena, los dos filósofos que le precedieron a él. Y también escribió un libro muy, muy polémico, pueden anotar por ahí su nombre, se llama La destrucción de los filósofos. Esta destrucción de los filósofos, como dice nuestra diapositiva, era una especie de una crítica implacable a la filosofía. Ahora, más adelante, Averroes no va a dejar, digamos, en vano esa, entre comillas, ofensa a la filosofía y va a escribir un tratado titulado Destrucción de la destrucción. En otras palabras, también entonces atacando la obra de Al-Ghazali y por sobre todas las cosas diciendo que Al-Ghazali caía en una tremenda contradicción. ¿Por qué? Porque Al-Ghazali quería refutar la filosofía usando argumentos filosóficos. Entonces, básicamente, el uso de la filosofía para la refutación de la filosofía invalidaba, según Averroes, el escrito de Al-Ghazali. Y estos fueron entonces los referentes, estimados estudiantes, de la filosofía islámica en Oriente: Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena y Al-Ghazali. Y ahí pasamos a uno de los últimos puntos de nuestra clase de hoy, que es la filosofía en Al-Ándalus. ¿Comentarios, estimados estudiantes, hasta aquí? ¿Alguna pregunta que le haya surgido?
Me van siguiendo, ¿verdad? Yo sí, profe. Perfecto, Al gracias, final, hermano. al final ellos utilizaban, digamos, esa filosofía griega para poder ellos dar razones de su fe, inclusive fe islámica. Es Sí, algo increíble, ¿verdad? Yo no sabía eso, pensé que era todo lo contrario. así mismo es, la filosofía griega, ¿no? Para justamente también buscar esa explicación racional a sus propios dogmas. Y eso ocurre entre los islámicos y también entre los judíos, como encontrarán después. Bien. Bueno, aquí tenemos a tres filósofos más, filósofos islámicos, pero en este caso en Al-Ándalus. Y si uno de repente se está preguntando a qué hacemos referencia cuando hablamos de Al-Ándalus, debemos recordar que ese era el nombre que recibían los territorios de la península ibérica en la época en que esos territorios estuvieron bajo el dominio musulmán. Por historia universal, ustedes recordarán que los musulmanes ocuparon esa región entre los siglos 8 y 15. De forma específica, este periodo se inicia en el año 711 con esa invasión de los musulmanes a la península ibérica desde el sur y se extiende inclusive hasta el año 1492, año en que los reyes católicos completan la llamada Reconquista, eh, haciendo caer el último reino musulmán en la península ibérica, el llamado Reino de Granada, ¿no? Entonces a eso estamos haciendo referencia cuando hablamos de Al-Ándalus. Aquí tenemos a Abenpase, a Bentofail y a Averroes, destacándose de forma específica este último. De igual modo, vamos a ver un poquito cada uno de estos filósofos en cuanto a sus aportes. Abenpase nace en la actual Zaragoza, entre comillas y territorialmente son todos filósofos españoles, ¿verdad? Territorialmente hablando, si nos ceñimos estrictamente a lo que es el territorio, son filósofos nacidos en la actual España, pero en su época evidentemente en reinos y en posesiones islámicas de los musulmanes. Y como les decía, Abenpase también fue un polímata, abordó cuestiones relacionadas con la filosofía, con la medicina, también con la poesía, física, dice nuestro texto, botánica, música, astronomía, una especie de Da Vinci de la época, ¿no? Salvando las distancias. Y es considerado un gran difusor de la filosofía post-aristotélica también en Europa. Ahora bien, ¿cuál era su principal aporte en términos de pensamiento? Ahí tenemos en nuestra diapositiva un pequeño resumen de una línea. Y básicamente lo que Abenpase tenía como propósito era mostrar entonces cómo el ser humano, cómo la persona, ¿verdad? A través de una disciplina intelectual y espiritual, fíjense, una disciplina intelectual y espiritual podía identificarse con lo que Aristóteles llamaba el pensamiento, perdón, el entendimiento agente, el nous, ¿verdad? Que da para todo a una clase, pero básicamente aquí lo que quiero resaltar es que Abenpase absorbe esas ideas de Aristóteles, es llamatísima la situación, ¿verdad? E incluso lo utiliza como un propósito básicamente del ser humano, identificarse con ese entendimiento agente que también se conoce como intelecto agente. En ese aspecto, esta interpretación de la doctrina de Aristóteles
sobre ese entendimiento, entonces transformaba básicamente ese proceso en una especie de itinerario religioso de purificación, ¿verdad? Una especie de ascetismo también proponía Abenpase para llegar a ese estado de identificación con lo que Aristóteles llamaba entendimiento agente. Y para el efecto, si había necesidad, pues había que retirarse inclusive a la soledad para alcanzar ese entendimiento divino y autónomo. Una mezcla rara de repente de aristotelismo con misticismo, ascetismo inclusive, y claro está el islamismo, ¿no? Ya en el siglo XII tenemos Abentofail, nace en la actual Granada eh, y fallece en 1185 en Marruecos. Abentofail, por su parte, entonces fue también un polímata, matemático, filósofo, astrónomo, incursionó también en la poesía, en la medicina, recibió mucha influencia de Abenpase, pero digamos que le dio su toque personal, su impronta, escribiendo inclusive una novela titulada El filósofo autodidacta. Y en esta obra, Abentofail nos dice el texto que vamos siguiendo, describe también un itinerario filosófico espiritual. Fíjense que Abenpase hablaba también de ese itinerario, ¿verdad? A través de la disciplina intelectual y espiritual para encontrar esa comunión con el entendimiento agente. Bueno, y acá en el filósofo autodidacta, Abentofail hablaba de eso. En su obra también aborda cuestiones del pensamiento islámico y dice que la filosofía y la religión conducen en ese aspecto a las mismas verdades, aunque a través de caminos diferentes. Y ya por último, y aquí pido la atención especial, tenemos a otro de los filósofos renombrados. Si tuviéramos que elegir a dos, siempre vamos a elegir a Avicena y Averroes. Y si tuviéramos que elegir otra vez entre estos dos, pues Averroes es el que más se destaca. De hecho, en el fresco La Escuela de Atenas aparece el gran Averroes. Ahí les compartí un chiquitito esa imagen. El gran Rafael Sanzio entonces le dedicó también un rostro en la Escuela de Atenas. Averroes nace en Córdoba, territorio islámico en la península ibérica. Esto en 1126, también fue filósofo, teólogo, médico. Me llama muchísimo la atención cómo la cuestión de la física y la cuestión de la medicina y la poesía, la música, se repite, y de forma específica esta cuestión de la medicina. Un Aranduca Atí de primera tenían estos señores, ¿verdad? En el caso de Averroes, ocupó inclusive altos cargos judiciales en Sevilla y Córdoba, siempre hablando en un contexto islámico. Entre sus obras más destacadas de Averroes están los llamados comentarios a Aristóteles, Destrucción de la destrucción, que hacía referencia justamente a la obra de Algazel, y escribió Cuestiones sobre el Organum, es decir, también un comentario al Organum de Aristóteles. Hay una idea interesante y eso forma parte de la tarea 2, y que habla
de la teoría de la doble verdad. Y me gustaría que registren bien este punto en particular. Según Averroes, y con esto él cierra esa discusión, entre comillas, entre esa hipotética contradicción entre filosofía y religión. Y Averroes dice, no hay contradicción entre la filosofía aristotélica y la religión. ¿Por qué? Y él respondía diciendo, por un lado, la filosofía proporciona la verdad absoluta, pero esa verdad absoluta solamente es accesible para los filósofos, es decir, para los de intelecto alto, llamémosle así, ¿verdad? Los pensadores. Mientras que, decía también él, la cuestión de la religión, con su lenguaje alegórico y simbólico, es accesible a la gente común, pero que al final de cuentas ambos responden a un mismo propósito y a una misma verdad. Esa es la llamada teoría de la doble verdad, pues se llega entonces a una misma verdad a través de diferentes caminos. Bueno, aquí la cuestión de la religión desde la óptica de Averroes más o menos está reservada para lo que él llama gente común. Ahora, si esa distinción entre gente común y filósofo lo hace de un modo peyorativo o no, es un asunto que hay que dilucidar, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, esta visión permitió ciertamente una reconciliación entre lo que es la razón y la fe, que es adaptada ciertamente de acuerdo al nivel de comprensión de cada individuo. Bueno, Averroes fue desterrado, sus libros fueron destruidos en gran parte y murió en Marruecos en 1198. ¿Cuál es el motivo de su destierro? Bueno, las autoridades de la época consideraron de que él atacaba al islamismo o al islam en defensa o en favor de la filosofía. Entonces, por tal motivo, él fue desterrado y murió en 1198. Pero sus obras más adelante van a llegar, como les decía, van a llegar y van a difundirse en Europa, y los referentes, pensadores de la escolástica van a utilizar a Avicena y a Averroes y le van a dar una interpretación a tal punto que al final de cuentas van a utilizar la filosofía aristotélica ya en esta ocasión para la comprensión racional y la explicación racional de la fe cristiana. Y ahí se va a destacar, por sobre todas las cosas, Santo Tomás de Aquino. Bueno, y esto ya, entonces, a modo de conclusión, ¿verdad? Hemos visto esa influencia y ese desarrollo de la filosofía árabe y judía. En este caso, nosotros destacamos que en su proceso de configuración hay una influencia del pensamiento griego, también una influencia cristiana y de los textos sagrados de ambas tradiciones. Hemos visto que en cuanto a su importancia, los filósofos árabes fueron muy relevantes para la transmisión del pensamiento clásico en Europa, principalmente a través de Avicena y Averroes, y que la búsqueda y el objetivo siempre fue encontrar esa síntesis de la relación entre razón y fe, esa conciliación, esa armonía entre ambos. Para el efecto, adaptaron y transformaron entonces el pensamiento griego. Y cuando se introduce en Europa, contribuye al pensamiento medieval y a la escolástica, que ya viene a ser un tema que vamos a abordar de forma particular
en la siguiente semana, estimado estudiante. Bueno. Llega hasta aquí mis explicaciones, mis ideas, mi lectura sobre estos puntos. Espero que haya servido, por sobre todas las cosas, como una invitación, ¿verdad? Para seguir leyendo sobre estos temas y para ir fortaleciendo también nuestras reflexiones y nuestro análisis de las distintas corrientes filosóficas. A medida que desarrollamos los temas, más nos damos cuenta de lo mucho que necesitamos saber, y ese saber, bueno, no es por reminiscencia, como decía Platón, sino que hay que hacer algo para el efecto, y ese algo es leer, investigar, hurgar y analizar y reflexionar. Comentario a vuestra parte, estimados estudiantes. Al final de cuentas, casi una hora nuevamente nos llevaron estas 11 diapositivas. Damián, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Tranquilo, profe, tranquilo. Muy bien. Quedaste pensativo, Damián. Mucho que leer todavía, ¿verdad? Y no, ¿cómo se entrelazaron todo, verdad? Al final, bueno, digamos, la filosofía en el mundo cristiano empezó más antes que ellos, ¿verdad? Después ¿Cierto? se habrá sumado el mundo islámico, ¿verdad? Y después el judío, me imagino. Bueno, una vez que haga la lectura vamos a entender mejor. Sí, sí, sí. De forma paralela, inclusive el judío, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a encontrar Claro, a muchos otros filósofos también que el mundo, hicieron esa el mundo búsqueda judío síntesis. ya estaba lo helenizado, el mundo judío en su mayoría, y hay muchos pueblos que estaban ya, o sea, muchas Así familias que es. estaban ya en el mundo romano en la época, ¿verdad? Ahora el mundo árabe era un poco más nuevo, ¿verdad? Así mismo es, así mismo es. Y sí, claro, porque la expansión pues se inicia a partir de Mahoma, siglo VII. Y pues 30 cosas ya expandirla ya. El imperio musulmán, ¿verdad? Porque es interesante ver cómo cuando nosotros vemos la expansión del Islam, no es una expansión solamente religiosa, es una expansión política. Porque en la zona donde va dominando el Islam significa que políticamente están controlando también. Porque la expansión del Islam, insisto, no solamente fue una expansión religiosa, sino una expansión política religiosa a través de las conquistas militares. Bueno, estimados estudiantes, hasta aquí entonces nuestra clase. El miércoles, la clase asincrónica de nuestra semana va a ser subir la tarea nada más, terminar la tarea 2 y subir la tarea. Entonces nosotros nos volveremos a ver con un nuevo tema ya el próximo lunes. ¿Les parece? Gracias por su presencia. Buen resto de jornada. Muy buenas noches.